Martes 4 de agosto de 2026. Rafael Ramírez cumple 63 años. No hay fiesta, no hay celebración pública, no hay comunicado oficial desde Caracas felicitándolo. El hombre que durante más de una década controló el mayor tesoro de Venezuela, el petróleo, el hombre que manejó cientos de miles de millones de dólares como presidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima y ministro de Petróleo y Minería bajo Hugo Chávez, el zar del petróleo que construyó el motor financiero de la revolución bolivariana. Ese hombre cumple años mirando por encima del hombro en algún lugar de Europa Occidental, probablemente Italia, tal vez Inglaterra. Nadie lo confirma oficialmente porque Rafael Ramírez es hoy un prófugo. Tiene orden de captura internacional emitida por el mismo régimen que él ayudó a levantar. Las acusaciones en su contra hablan de desvío de más de 11.000 millones de dólares de PDVSA, de contratos fantasma, de sobornos masivos, de lavado de dinero a través de Andorra y otras plazas offshore, de usar el control cambiario como mecanismo de saqueo sistémico. El mismo gobierno venezolano que una vez lo llamó revolucionario ejemplar, defensor de la soberanía energética y brazo ejecutor de la política petrolera del chavismo, ahora lo describe en comunicados internos filtrados como uno de los mayores saqueadores en la historia de América Latina. En este video vamos a recorrer la historia completa de Rafael Ramírez, desde el ingeniero que llegó al Ministerio de Energía y Minas en 2002 hasta el zar intocable de PDVSA, desde los contratos millonarios que nadie auditaba hasta los 11.000 millones de dólares que según múltiples investigaciones desaparecieron bajo su gestión, desde el hombre más cercano a Chávez en materia petrolera hasta el exiliado que publica artículos contra Maduro desde Italia mientras la Interpol mantiene activa su ficha roja. Y vamos a examinar la pregunta que nadie en Caracas quiere responder en voz alta. ¿Cuánto sabe realmente Rafael Ramírez sobre las finanzas ocultas del chavismo? ¿Y qué pasaría si decidiera hablar? El ingeniero que llegó al poder cuando todo estaba por decidirse. Caracas, Venezuela. 4 de agosto de 1963. Nace Rafael Darío Ramírez Carreño en una familia de clase media profesional. Su padre era empleado público, su madre maestra, el tipo de familia donde la educación se valora como único camino de ascenso social legítimo. Ramírez estudió ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. No era de las familias con apellidos tradicionales de la oligarquía venezolana. No venía de Petare, ni de los barrios populares que después el chavismo usaría como símbolo. Era clase media urbana, de los que estudiaban becados o con esfuerzo familiar, de los que sabían que el Estado venezolano, hinchado por décadas de renta petrolera, era el empleador natural de cualquiera que tuviera un título universitario técnico. Terminó la carrera y entró a trabajar en PDVSA. Era la década de los 80. PDVSA todavía era una empresa respetada internacionalmente, técnicamente sólida, manejada por ingenieros y gerentes formados bajo estándares estadounidenses y europeos. Ramírez aprendió el negocio desde adentro, no como operador político, como técnico. Trabajó en distintas áreas de la empresa durante años. Conoció la mecánica interna de PDVSA, cómo se movían los contratos, cómo funcionaban las licitaciones, cómo se aprobaban los presupuestos, quiénes tomaban las decisiones reales más allá de los organigramas formales. Era el tipo de conocimiento que después resultaría invaluable. Pero en esos años Ramírez no era nadie importante. Era un empleado más dentro de una corporación enorme. Lo que cambió todo fue diciembre de 1998. Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con un discurso antisistema que prometía refundar Venezuela. Parte central de ese discurso era recuperar el control del petróleo. Chávez acusaba a la élite gerencial de PDVSA de manejar la empresa como coto privado, de entregar concesiones a transnacionales extranjeras, de traicionar los intereses nacionales.
La retórica era potente, conectaba con el hartazgo de millones de venezolanos que no veían cómo la renta petrolera mejoraba sus vidas. En 2002, la tensión entre el gobierno de Chávez y la gerencia de PDVSA estalló. En diciembre de ese año, los directivos y trabajadores petroleros organizaron un paro que paralizó la producción durante 2 meses. Fue una apuesta política total. O caía Chávez o caía la vieja PDVSA. Chávez ganó. Despidió a más de 18.000 empleados de la petrolera, desmanteló la estructura gerencial que había manejado la empresa durante décadas y necesitaba gente leal para reconstruir PDVSA bajo control político directo. Ahí apareció Rafael Ramírez. En febrero de 2003 fue nombrado presidente de PDVSA. Tenía 39 años. No era una figura pública conocida. No tenía experiencia gerencial al más alto nivel, pero tenía 3 cosas que Chávez valoraba. 1. Conocía PDVSA desde adentro. 2. No venía de la vieja élite gerencial. 3. Estaba dispuesto a ejecutar la visión política del comandante sin cuestionarla. El 31 de agosto de 2004, Chávez lo nombró, además, ministro de Energía y Petróleo. Ramírez pasó a controlar simultáneamente la empresa estatal y el ministerio que la regulaba. Presidente de PDVSA y ministro del ramo. Las 2 sillas al mismo tiempo, un nivel de concentración de poder sobre el sector petrolero que ningún funcionario venezolano había tenido jamás, y ese poder lo mantendría durante casi una década, desde 2004 hasta 2014, 10 años como zar absoluto del petróleo venezolano en la época de mayores ingresos petroleros de la historia del país, los años dorados del petróleo y la construcción del poder absoluto. Entre 2004 y 2014, Venezuela vivió el periodo de mayores ingresos petroleros de su historia. El precio del barril de petróleo alcanzó máximos históricos. En 2008 llegó a superar los $140 por barril. Incluso después de la crisis financiera global, se mantuvo por encima de los $90 durante años. PDVSA, bajo la presidencia de Rafael Ramírez, se convirtió en la caja fuerte del chavismo. No era solo una empresa petrolera, era el vehículo financiero que sostenía todo el proyecto político de Hugo Chávez, las misiones sociales, barrio adentro, las casas de la misión vivienda, los subsidios de combustible, los programas de alfabetización, las compras de armamento, los créditos a gobiernos afines en América Latina y el Caribe. Todo salía del flujo de caja de PDVSA. Ramírez no solo administraba la producción y venta de petróleo, administraba la política exterior energética de Venezuela, manejaba las relaciones con la OPEP, negociaba contratos con China, Rusia, India y Brasil, firmaba acuerdos bilaterales de cooperación petrolera, entregaba petróleo subsidiado a Cuba y a las naciones del Caribe bajo el programa Petrocaribe. Era simultáneamente gerente corporativo, ministro de Estado, negociador internacional y operador político. Chávez confiaba en él de manera casi total. En los consejos de ministros transmitidos por Venezolana de Televisión, Ramírez era una presencia constante al lado del presidente. Hablaba con autoridad sobre cifras de producción, reservas probadas, proyectos de la faja petrolífera del Orinoco. Era el técnico que podía traducir la retórica revolucionaria en números concretos. La dualidad era perfecta. Hacia afuera, Ramírez proyectaba la imagen del tecnócrata leal, el ingeniero serio que administraba con eficiencia el recurso más valioso de la nación. Hacia dentro del régimen, era el hombre que sabía cómo mover el dinero sin que apareciera en los registros que el Congreso podía auditar, porque PDVSA bajo Ramírez operaba con una opacidad deliberada. Los balances financieros que la empresa publicaba eran cada vez menos detallados. Las auditorías externas se hicieron menos frecuentes, los contratos millonarios se adjudicaban sin licitación pública. La justificación oficial era siempre la misma:
soberanía energética, seguridad nacional, necesidad de actuar rápido en un entorno geopolítico hostil, pero lo que esa opacidad permitía en la práctica era otra cosa. Permitía que los contratos se inflaran, que las comisiones fluyeran hacia cuentas privadas, que empresas fantasma registradas en paraísos fiscales recibieran pagos millonarios por servicios nunca prestados. Y Rafael Ramírez estaba en el centro de toda esa maquinaria, el sistema de saqueo. ¿Cómo funcionaba la mecánica del desvío? Para entender la magnitud de lo que ocurrió bajo la gestión de Rafael Ramírez en PDVSA, hay que entender primero cómo funcionaba el sistema. No era un esquema simple de maletas con dólares, era una arquitectura financiera compleja que involucraba empresas offshore, contratos inflados, uso del control cambiario y redes internacionales de lavado. El punto de partida era el control absoluto que Ramírez tenía sobre PDVSA. Como presidente de la empresa y ministro del ramo, no había contrapeso institucional real. La Asamblea Nacional estaba controlada por el chavismo. La Contraloría General de la República respondía al Ejecutivo. No había auditorías independientes sistemáticas. Los contratos se aprobaban desde la presidencia de PDVSA sin pasar por procesos competitivos. El mecanismo básico era este. PDVSA necesitaba contratar servicios, perforación de pozos, mantenimiento de refinerías, compra de equipos, construcción de infraestructura, transporte marítimo. En una empresa normal, esos contratos se licitan públicamente. Las empresas presentan ofertas, se evalúan precios y capacidades técnicas, se adjudica al mejor postor. En la PDVSA de Ramírez, los contratos se adjudicaban directamente a empresas seleccionadas. Muchas de esas empresas eran vehículos creados específicamente para recibir esos contratos, registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Uruguay, empresas sin historia operativa previa, sin empleados verificables, sin activos físicos demostrables, pero con cuentas bancarias listas para recibir transferencias millonarias. El precio del contrato se inflaba. Si un servicio costaba en el mercado $10 millones, el contrato se firmaba por 30 millones. PDVSA pagaba los 30 millones. La empresa offshore recibía el dinero. Parte se usaba para pagar el servicio real si es que el servicio realmente se prestaba. El resto, la diferencia entre el precio real y el precio inflado, desaparecía. Se transfería a otras cuentas. Se fraccionaba en múltiples operaciones para dificultar el rastreo. Se convertía en activos inmobiliarios en Miami, Madrid, Panamá. Se invertía en empresas aparentemente legítimas que funcionaban como vehículos de lavado. Uno de los casos más documentados es el de la trama de banca privada de Andorra, conocida como BPA. Según investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, entre 2011 y 2015, altos funcionarios venezolanos y empresarios conectados con el régimen utilizaron cuentas en BPA para lavar más de $2.000 millones desviados de PDVSA y de otros organismos estatales venezolanos. El nombre de Rafael Ramírez aparece directamente vinculado a esa trama. Según los documentos del Tesoro, su primo Diego Salazar fue uno de los principales operadores del esquema. Salazar no tenía un cargo formal en PDVSA, pero actuaba como intermediario en múltiples contratos petroleros. Empresas controladas por él recibieron contratos millonarios de PDVSA durante los años en que Ramírez fue presidente. El dinero de esos contratos pasaba por cuentas en Andorra y desde ahí se dispersaba internacionalmente. Salazar fue detenido en Venezuela en 2017 acusado de corrupción y lavado de dinero. Actualmente cumple condena en prisión. Pero las acusaciones contra Ramírez no se limitan al caso BPA. La Fiscalía General de Venezuela
bajo la gestión de Tarek William Saab, abrió en 2018 una investigación formal contra Ramírez por los delitos de corrupción, peculado de uso, peculado propio, concierto de funcionarios para delinquir, legitimación de capitales, evasión de procedimientos legalmente establecidos y asociación para delinquir. La investigación documentó desvíos que, según la propia Fiscalía venezolana, superan los $11.000 millones. 11.000 millones. Para tener una referencia, el presupuesto nacional de salud de Venezuela en 2012 fue de aproximadamente $6.000 millones. Lo que se desvió bajo la gestión de Ramírez habría podido financiar casi 2 años completos del sistema público de salud del país. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene a continuación es la parte donde el régimen que Ramírez ayudó a construir se vuelve contra él. La relación con Chávez y el Círculo de Hierro. Durante los años de mayor poder de Rafael Ramírez, pocos funcionarios tenían acceso tan directo a Hugo Chávez como él. El presidente lo llamaba personalmente, lo convocaba a Miraflores a cualquier hora. En las transmisiones de Aló Presidente, el programa dominical donde Chávez gobernaba en vivo durante horas, Ramírez era invitado frecuente. Chávez le pedía explicaciones técnicas sobre la faja del Orinoco, sobre los contratos con China, sobre las reservas de crudo. Ramírez respondía con datos precisos, con mapas, con cifras de producción. Era la cara técnica del proyecto petrolero chavista, pero más allá de la imagen pública, Ramírez pertenecía al Círculo de Hierro, el grupo reducido de funcionarios que manejaban las decisiones reales. Diosdado Cabello, entonces vicepresidente y después presidente de la Asamblea Nacional; Nicolás Maduro, canciller y después vicepresidente; Jorge Giordani, el monje planificador que manejaba las finanzas; Jesús Rafael Ramírez, no confundir con Rafael Ramírez, que manejaba la inteligencia, y Rafael Ramírez, que controlaba el petróleo. Entre esos 5 hombres se distribuía el poder efectivo del Estado venezolano bajo Chávez, y Ramírez, por la naturaleza de su cargo, tenía acceso a algo que ninguno de los otros controlaba de la misma manera: dólares, cientos de millones de dólares que entraban mensualmente a las arcas de PDVSA y que podían moverse con relativa discreción. Parte de esos dólares financiaban las misiones sociales que sostenían la popularidad del chavismo. Parte financiaban la compra de lealtades dentro de las Fuerzas Armadas. Parte se destinaban a la cooperación internacional con gobiernos aliados, y parte, según todas las investigaciones posteriores, simplemente desaparecían, se evaporaban en la red de empresas offshore y cuentas bancarias que Ramírez y su círculo controlaban. La relación con Chávez le daba inmunidad. Mientras el comandante viviera y confiara en él, Ramírez era intocable. Podía cometer errores operativos, podía generar malestar entre otros sectores del chavismo, pero mientras tuviera el respaldo presidencial directo, nadie dentro del régimen se atrevía a cuestionarlo abiertamente. Esa protección duró hasta marzo de 2013. Hugo Chávez murió. Nicolás Maduro asumió la presidencia, y aunque Ramírez inicialmente se mantuvo en su cargo, la dinámica del poder había cambiado. Maduro no tenía el liderazgo carismático de Chávez, no tenía su autoridad personal indiscutida, necesitaba construir su propia base de poder, y eso implicaba reconfigurar las lealtades dentro del aparato chavista. Ramírez representaba el chavismo ortodoxo, el que había construido el proyecto bajo Chávez, el que se veía a sí mismo como guardián de la herencia del comandante. Maduro representaba otra cosa, menos ideológico, más pragmático, más dispuesto a negociar con sectores que Chávez había antagonizado. La tensión entre ambos comenzó a hacerse evidente. En septiembre de 2014, Maduro removió a Ramírez de la presidencia de PDVSA. Formalmente fue un ascenso,
lo nombró ministro de Relaciones Exteriores, pero en la práctica fue una degradación. Ramírez perdió el control directo sobre PDVSA, perdió el acceso a los flujos financieros petroleros, perdió el poder real. Estuvo como canciller apenas unos meses. En noviembre de 2014 fue removido de la Cancillería y designado representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, un cargo diplomático de prestigio formal, pero un exilio dorado, lejos de Caracas, lejos del poder, lejos de las decisiones que importaban. Desde Nueva York, Ramírez comenzó a ver cómo el gobierno de Maduro se distanciaba cada vez más de lo que él consideraba los principios del chavismo original. Vio cómo la economía venezolana entraba en caída libre, cómo la hiperinflación destruía el poder adquisitivo de los venezolanos, cómo las colas para comprar alimentos se hacían interminables, cómo PDVSA, la empresa que él había presidido durante una década, se desmoronaba bajo una gestión cada vez más incompetente y corrupta, la ruptura pública y el exilio. El 18 de mayo de 2017, Rafael Ramírez publicó un artículo demoledor. Se tituló Apuntes para la rectificación del rumbo y la unidad del chavismo. Lo difundió a través de redes sociales y medios internacionales. Era una crítica frontal a Nicolás Maduro. Acusaba al presidente de traicionar el legado de Chávez, de destruir la economía con políticas erráticas, de rodarse de un círculo de corruptos, de entregar el país a intereses extranjeros, de gobernar sin consultar a las bases chavistas. El texto tenía un tono mesurado. No llamaba directamente a derrocar a Maduro, pero era evidente que Ramírez se posicionaba como líder de una corriente chavista disidente, como alternativa interna. La respuesta del régimen fue inmediata. Diosdado Cabello, en su programa de televisión Con el Mazo Dando, atacó a Ramírez directamente. Lo acusó de traidor, de corrupto, de haber saqueado PDVSA, de estar trabajando para los intereses del imperialismo. El 3 de agosto de 2017, Maduro destituyó a Ramírez como embajador ante la ONU, lo acusó formalmente de corrupción y ordenó que la Fiscalía abriera investigaciones en su contra. Ramírez no regresó a Venezuela, se quedó en Europa, primero en España, después en Italia. Desde el exilio continuó publicando artículos críticos, creó un espacio digital llamado Esquina Caliente donde analiza la situación venezolana desde una perspectiva chavista crítica de Maduro. En 2018, la Fiscalía General de Venezuela formalizó las acusaciones. Ramírez fue imputado por corrupción, peculado de uso, peculado propio, concierto de funcionarios para delinquir, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Se emitió orden de aprehensión en su contra. Se solicitó a la Interpol la emisión de una notificación roja. Ramírez respondió desde Italia alegando que se trataba de una persecución política, que las acusaciones eran infundadas, que el verdadero corrupto era Maduro y su círculo cercano, que él había administrado PDVSA con transparencia y bajo las directrices de Hugo Chávez. Obtuvo asilo político en Italia. Las autoridades italianas rechazaron los pedidos de extradición argumentando que Ramírez era víctima de persecución política por parte de un régimen autoritario. Es una de las ironías más pronunciadas de esta historia. El gobierno venezolano, señalado internacionalmente por múltiples organismos de derechos humanos como responsable de crímenes de lesa humanidad, acusa a Ramírez de corrupción. Ramírez, señalado por investigaciones judiciales venezolanas e internacionales como responsable de desvíos millonarios, alega persecución política. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. El régimen puede estar usando las acusaciones de corrupción para silenciar a un disidente, y Ramírez puede efectivamente haber participado en esquemas masivos de saqueo durante su gestión en PDVSA.
No son mutuamente excluyentes los 11.000 millones y la pregunta que nadie responde. La cifra de 11.000 millones de dólares desviados durante la gestión de Rafael Ramírez en PDVSA no salió de un titular amarillista, salió de la investigación formal de la Fiscalía General de Venezuela, un organismo controlado por el propio régimen de Maduro, lo cual hace el dato aún más significativo, porque no es la oposición acusando al chavismo, es el chavismo acusando a su propia élite. La investigación fiscal documentó contratos irregulares por miles de millones de dólares adjudicados durante la presidencia de Ramírez, empresas fantasma que recibieron pagos millonarios, servicios facturados que nunca se prestaron, sobornos pagados a funcionarios para aprobar contratos, dinero desviado hacia cuentas en paraísos fiscales. Parte de esa información fue compartida con autoridades estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2020 a Diego Salazar, primo de Ramírez, por su participación en esquemas de corrupción vinculados a PDVSA. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, publicó un comunicado detallando cómo Salazar y otros operadores habían utilizado una red de empresas en Panamá, Hong Kong, Curazao y Andorra para lavar dinero desviado de contratos petroleros. El nombre de Rafael Ramírez aparece mencionado en varios de esos documentos, no como acusado formal por las autoridades estadounidenses. Washington no ha presentado cargos directos contra Ramírez, pero sí como figura central en la estructura que permitió esos desvíos. Ramírez nunca ha sido formalmente acusado por ningún tribunal fuera de Venezuela, no enfrenta cargos en Estados Unidos, no tiene orden de captura en Europa más allá de la notificación de Interpol solicitada por Venezuela, que Italia y otros países europeos no han ejecutado. Vive en una especie de limbo legal, prófugo según Caracas, exiliado político según Roma. ¿Qué pasó realmente con esos 11.000 millones de dólares? Parte se perdió en la ineficiencia y la mala gestión. PDVSA bajo Ramírez contrató miles de empleados por razones políticas, no técnicas. Invirtió en proyectos que nunca se completaron. Subsidió el consumo interno de gasolina a precios irrisorios que no cubrían ni el costo de producción. Parte se destinó a financiar programas sociales y políticos del chavismo, sin pasar por los mecanismos presupuestarios formales. Las misiones, los subsidios, los programas de vivienda, todo eso salió del flujo de caja de PDVSA, y parte, según todas las investigaciones disponibles, simplemente se robó. Se desvió hacia cuentas privadas controladas por funcionarios, familiares y operadores del régimen, cuanto terminó en manos directas de Rafael Ramírez. Esa es la pregunta que nadie puede responder con precisión fuera de los círculos de inteligencia financiera. No hay una cuenta bancaria a nombre de Rafael Ramírez con 1.000 millones de dólares depositados. No funciona así. Lo que hay son empresas offshore, fideicomisos, propiedades inmobiliarias registradas a nombre de terceros, inversiones en fondos de capital privado, participaciones en negocios aparentemente legítimos, una telaraña financiera diseñada precisamente para que el dinero no pueda rastrearse de manera directa. ¿Dónde está Rafael Ramírez en 2026? En 2025 y 2026 circularon en redes sociales varios videos de Rafael Ramírez caminando por calles de Londres, imágenes tomadas con teléfonos móviles por venezolanos que lo reconocieron. En uno de los videos, Ramírez camina solo por una calle del centro de Londres, viste de manera discreta, nadie lo molesta, nadie lo confronta. En otro video, aparece entrando a una cafetería. La calidad de las imágenes es baja, pero la identificación parece confirmada por múltiples fuentes. Oficialmente Ramírez tiene residencia en Italia, es donde obtuvo asilo político, pero parece moverse con relativa libertad entre distintos países europeos. No vive escondido en un búnker, no usa guardaespaldas visibles, no se oculta el rostro,
Mantiene un perfil bajo, pero no desaparece. Sigue escribiendo. Su espacio digital Esquina Caliente publica análisis regulares sobre la situación venezolana. Ramírez critica a Maduro, critica la gestión económica, critica la destrucción de PDVSA, se presenta a sí mismo como chavista ortodoxo, como defensor del verdadero legado de Hugo Chávez traicionado por Maduro y su círculo. La narrativa es conveniente, le permite mantener una identidad política, le da un marco discursivo para explicar su exilio y le ofrece cierta protección mediática en Europa, donde puede ser visto como un disidente de un régimen autoritario en lugar de un exfuncionario corrupto. En Venezuela, el régimen de Maduro mantiene activa la orden de captura, pero no parece haber un esfuerzo real para extraditarlo. No hay presión diplomática sostenida sobre Italia. No hay operativos de inteligencia públicamente conocidos para capturarlo en terceros países. Algunos analistas interpretan esto como evidencia de que Ramírez tiene información comprometedora sobre el régimen, información que podría revelar si fuera capturado y juzgado, o si decidiera cooperar con autoridades internacionales. Otros interpretan la pasividad como simple incapacidad operativa del régimen venezolano. Caracas puede emitir órdenes de captura, pero no tiene los recursos ni la capacidad de inteligencia para ejecutar operaciones internacionales complejas. Ambas interpretaciones pueden ser correctas. Ramírez conoce los secretos financieros del chavismo, sabe dónde están las cuentas, conoce los nombres de los operadores, sabe cómo funcionaban los mecanismos de desvío. Durante 10 años fue el hombre que controló el dinero del petróleo. Ese conocimiento lo hace extremadamente peligroso para quienes todavía están en el poder en Caracas, pero también lo hace vulnerable, porque ese mismo conocimiento es lo que podría interesar a gobiernos extranjeros, a agencias de inteligencia, a fiscales internacionales investigando corrupción y lavado de dinero. La paradoja del exiliado. Rafael Ramírez vive hoy una paradoja brutal. Es perseguido por el régimen que él ayudó a construir, acusado de saquear la empresa que él presidió durante una década, señalado como corrupto por un gobierno que multiplica por 1000 los niveles de corrupción que existían cuando él estaba en el poder. Y al mismo tiempo, sigue defendiendo el chavismo, sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, sigue presentándose como revolucionario, como si los 11.000 millones de dólares desviados fueran un malentendido contable, como si las empresas fantasma en Andorra fueran instrumentos legítimos de planificación financiera, como si su primo Diego Salazar, condenado por corrupción, fuera una víctima del sistema. La contradicción es tan evidente que resulta casi cómica, pero también es profundamente reveladora, porque Ramírez representa algo más grande que su historia individual. Representa la lógica interna del chavismo, un proyecto político que desde sus inicios combinó discurso redistributivo con saqueo sistemático, que habló de justicia social mientras desviaba miles de millones a cuentas privadas, que acusó a las élites tradicionales de corruptas mientras construía su propia élite igual o más corrupta, que destruyó las instituciones de control en nombre de la revolución y después se devoró a sí misma cuando el dinero del petróleo comenzó a escasear. Ramírez no es una anomalía dentro del chavismo, es su expresión más pura, el tecnócrata que sabía cómo funcionaban las cosas y usó ese conocimiento para enriquecerse mientras el país se hundía. En 2004, cuando Ramírez asumió la presidencia de PDVSA, Venezuela producía aproximadamente 3 millones de barriles diarios de petróleo. En 2014, cuando dejó el cargo, la producción había caído aproximadamente 2.600.000 barriles diarios. En 2026, tras años de colapso bajo la gestión de Maduro, la producción venezolana ronda los 700.000 barriles diarios. PDVSA
que bajo Ramírez era todavía una empresa funcional aunque corrupta, hoy es un cascarón vaciado, refinerías paralizadas, campos petroleros abandonados, infraestructura oxidada, trabajadores que huyen porque los salarios no alcanzan ni para comer. La destrucción de PDVSA empezó bajo Rafael Ramírez. No la completó él. Maduro y sus sucesivos ministros del petróleo, Eulogio del Pino, Manuel Quevedo, Tarek El Aissami, terminaron el trabajo, pero Ramírez puso las bases, convirtió la petrolera en botín político, eliminó los controles internos, llenó la gerencia de operadores leales en lugar de técnicos competentes, subordinó la lógica empresarial a la lógica del poder y se enriqueció en el proceso. Esa es la acusación central, no que haya destruido PDVSA por incompetencia, sino que la destruyó deliberadamente mientras desviaba miles de millones de dólares. ¿Cooperará Rafael Ramírez con la justicia internacional? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a varios funcionarios en Caracas y probablemente también a algunos exfuncionarios que hoy viven en el exilio en Miami, Madrid y Panamá. Ramírez tiene información, conoce los nombres, conoce las cifras, conoce los mecanismos, sabe cómo se movía el dinero, sabe quién aprobaba qué, sabe dónde están las cuentas, ha mantenido silencio sobre esos detalles, no ha cooperado públicamente con ninguna autoridad judicial fuera de Venezuela, no ha testificado ante fiscales estadounidenses, no ha entregado documentación a investigadores europeos. ¿Por qué? Hay varias explicaciones posibles. Una, porque revelarlo lo incriminaría a él mismo. No puede contar cómo funcionaba el sistema sin admitir su propia participación. 2, porque tiene acuerdos tácitos con otros actores del chavismo, silencios mutuos. Yo no hablo de ti si tú no hablas de mí. 3, porque todavía alberga esperanzas de regresar al poder en Venezuela si Maduro cayera y emergiera un gobierno chavista reformado. Ramírez podría intentar presentarse como figura de transición. Revelar todo lo que sabe cerraría esa puerta. 4, porque teme por su seguridad. El régimen venezolano ha demostrado capacidad para alcanzar objetivos en el exterior, no con la sofisticación de servicios de inteligencia de potencias mayores, pero sí con métodos más rudimentarios. Y Ramírez sabe que cruzar ciertas líneas podría convertirlo en objetivo. Cualquiera de esas razones sería suficiente para mantener silencio. Probablemente opera una combinación de todas, pero hay un escenario que podría cambiar el cálculo. Si autoridades estadounidenses o europeas decidieran presionarlo, si congelaran activos que él controla indirectamente, si le retiraran la protección del asilo político, si lo imputaran formalmente por lavado de dinero en jurisdicciones donde no puede alegar persecución política, en ese escenario, Ramírez tendría que elegir enfrentar juicio y probable condena o cooperar a cambio de inmunidad o reducción de penas. Es el dilema clásico del prisionero, y es el mismo dilema que enfrentó Alex Saab cuando fue capturado y trasladado a Miami. Saab inicialmente se negó a cooperar, después, según reportes de Associated Press, entregó información y dinero a la DEA. Ramírez conoce esa historia, sabe cómo termina. La pregunta es si llegará a ese punto. Suscríbete si te gustó el video, porque la historia de Rafael Ramírez no ha terminado, y lo que venga después podría cambiar completamente lo que sabemos sobre las finanzas ocultas del chavismo, el zar que huyó de su propio reino. Rafael Darío Ramírez Carreño cumple 63 años en agosto de 2026. Vive en el exilio, perseguido por el régimen que ayudó a construir, acusado de desviar más de 11.000 millones de dólares de PDVSA, protegido por el asilo político que le concedió Italia, libre para moverse por Europa, pero atrapado en una narrativa que él mismo contribuyó a crear. Durante 10 años fue el zar del petróleo venezolano, el hombre más poderoso del sector energético,
El funcionario con acceso directo a Hugo Chávez, el operador que manejaba cientos de miles de millones de dólares, construyó el motor financiero de la revolución bolivariana y, según todas las investigaciones disponibles, lo saqueó de manera sistemática. Hoy escribe artículos desde el exilio criticando a Maduro, se presenta como chavista ortodoxo, como guardián del verdadero legado de Chávez, como si el colapso de Venezuela fuera responsabilidad exclusiva de quienes vinieron después, como si PDVSA no hubiera empezado a destruirse bajo su propia gestión, como si los 11.000 millones de dólares fueran un invento del madurismo. La pregunta central que este caso plantea no es solo sobre Rafael Ramírez, es sobre el sistema que él representa, un sistema donde el discurso público habla de justicia social y soberanía nacional, mientras el funcionamiento real es puro saqueo, donde los que critican la corrupción de las élites tradicionales construyen sus propias fortunas desviando recursos del Estado, donde los que prometen redistribución de la riqueza petrolera terminan concentrándola en cuentas offshore. Rafael Ramírez no inventó ese sistema, lo heredó, lo perfeccionó, lo administró con eficiencia durante una década, y cuando ese sistema se volvió contra él, huyó. Hoy vive la paradoja del exiliado poderoso. No está en prisión, no enfrenta juicio inmediato, pero tampoco puede regresar a Venezuela, no puede acceder a lo que sea que haya acumulado durante sus años de poder, no puede reclamar ningún papel en la política venezolana más allá de artículos en un blog que pocos leen. Es un zar sin reino, un operador sin poder, un revolucionario que traicionó la revolución, o según su propia narrativa, un revolucionario traicionado por quienes pervirtieron la revolución. ¿Importa cuál de las dos versiones es cierta para los millones de venezolanos que hoy pasan hambre mientras PDVSA colapsa? Probablemente no. Para los investigadores que rastrean los miles de millones desviados, probablemente sí. Para los fiscales internacionales que intentan desmantelar redes de lavado de dinero, definitivamente sí, porque Rafael Ramírez es una pieza clave, quizá la pieza clave para entender cómo funcionó realmente el chavismo en sus años de mayor poder y riqueza. Cuando hable, si es que alguna vez habla, va a caer mucha gente. En Caracas lo saben, en Miami lo saben, en las oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo saben. Por eso Rafael Ramírez sigue siendo importante, no por lo que dice en sus artículos, sino por lo que sabe y todavía no ha dicho. La historia del zar del petróleo que saqueó PDVSA y hoy huye como prófugo del régimen no ha terminado. Esta es solo la pausa antes del siguiente capítulo, y ese capítulo podría escribirse en un tribunal, o en un comunicado de prensa de la DEA, o en un artículo donde finalmente Ramírez decida contar todo. Hasta entonces, seguirá caminando por las calles de Londres, tomando café en Roma, escribiendo sobre Venezuela desde la distancia segura del exilio europeo, el zar que perdió su reino, pero que todavía guarda sus secretos, el círculo de los intocables, los nombres que nadie menciona pero todos conocen. Rafael Ramírez no operaba solo. Nadie saquea 11.000 millones de dólares en solitario. Se necesita una red, una estructura, gente en posiciones clave que apruebe contratos, que firme transferencias, que mire hacia otro lado cuando los números no cuadran, que archive documentos que no deben ser auditados, que elimine rastros digitales. Durante la década en que Ramírez presidió PDVSA, esa red existió y muchos de sus integrantes siguen vivos, algunos en el poder en Caracas, otros en el exilio como él, otros en prisión. Uno de los nombres más repetidos en las investigaciones es Eulogio del Pino. Ingeniero petrolero, trabajó bajo las órdenes directas de Ramírez en PDVSA durante años. Cuando Ramírez fue removido en 2014,
Del Pino lo sucedió como presidente de la petrolera. Heredó una empresa ya profundamente dañada, la producción cayendo, la infraestructura deteriorándose, las cuentas opacas. Del Pino intentó mantener el sistema funcionando. Fracasó. En 2017 fue detenido en Venezuela acusado de corrupción. Pasó meses en prisión. Después fue puesto bajo arresto domiciliario. Las acusaciones contra él incluían haber aprobado contratos irregulares por cientos de millones de dólares, haber participado en esquemas de sobrefacturación, haber desviado fondos hacia cuentas controladas por operadores privados. Del Pino conocía perfectamente cómo funcionaba el sistema porque lo había visto operar bajo Ramírez y lo había replicado. Otro nombre clave es Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Chávez, cercano a Ramírez, operador en contratos energéticos. En 2020 fue detenido en España por orden de un juez estadounidense, acusado de lavado de dinero y corrupción, extraditado a Estados Unidos, juzgado en el Distrito Sur de Florida, condenado. Actualmente cumple condena en prisión federal. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia de cómo Villalobos había recibido sobornos millonarios de empresas que buscaban contratos con el Estado venezolano, cómo había usado empresas pantalla en Miami para lavar ese dinero, cómo había comprado propiedades de lujo en el sur de Florida usando fondos desviados. Villalobos cooperó parcialmente con la fiscalía. Entregó información sobre otros actores. No está claro cuánto reveló sobre Ramírez, pero los fiscales que manejaron ese caso son los mismos que ahora investigan las tramas más amplias de corrupción chavista. Josélit Ramírez, sin relación familiar con Rafael Ramírez, fue otro operador clave. Director de la Oficina Nacional del Tesoro bajo Chávez, manejaba las cuentas del gobierno, tenía acceso a los movimientos financieros entre PDVSA y el Ejecutivo. En 2018 huyó de Venezuela, llegó a Estados Unidos, se presentó como desertor del régimen, comenzó a hablar públicamente sobre los mecanismos de corrupción que había presenciado. Mencionó a Ramírez en varias ocasiones, describió cómo funcionaba el sistema de aprobación de contratos en PDVSA, cómo se inflaban los precios, cómo se repartían las comisiones. No presentó pruebas documentales contundentes, pero su testimonio coincide con lo que otras investigaciones han encontrado. Y después está Diego Salazar, el primo, el operador, el hombre que las investigaciones señalan como el principal testaferro de Rafael Ramírez. Salazar no tenía un cargo formal en PDVSA, no era funcionario público, era empresario, dueño de empresas registradas en Panamá y otros paraísos fiscales. Esas empresas recibieron contratos millonarios de PDVSA durante los años en que Ramírez fue presidente. Contratos de construcción, contratos de suministro de equipos, contratos de servicios técnicos. Los montos eran estratosféricos y los servicios, según las acusaciones, frecuentemente no se prestaban o se prestaban a un costo real muy inferior al facturado. La diferencia era ganancia pura. En 2017, Salazar fue detenido en Venezuela, acusado de corrupción y lavado de dinero. Fue uno de los primeros del círculo de Ramírez en caer cuando el régimen de Maduro comenzó la purga. Está en prisión desde entonces. No ha sido juzgado formalmente, permanece detenido sin sentencia firme. Una situación que en cualquier sistema judicial normal sería inconstitucional. Pero en Venezuela las reglas normales no aplican. Salazar tiene información, probablemente más información que cualquier otro sobre cómo operaba Rafael Ramírez. Conoce las cuentas, conoce los montos exactos, conoce los nombres de todos los involucrados. ¿Por qué no ha hablado?
porque hablar no le garantiza libertad. Venezuela no tiene un sistema de colaboración eficaz como el estadounidense. No hay fiscales que puedan ofrecerle inmunidad a cambio de testimonio creíble. Y además, hablar podría ponerlo en peligro dentro de la prisión. Otros detenidos por corrupción en Venezuela han muerto en circunstancias sospechosas. Salazar lo sabe, prefiere el silencio y la celda. Al menos por ahora, la mecánica de un contrato inflado, cómo se robaban millones en una sola operación. Para entender la magnitud del saqueo, hay que bajar al nivel de un contrato específico. Tomemos un ejemplo real documentado en las investigaciones. PDVSA necesitaba en 2010 equipos de perforación para el proyecto de la faja petrolífera del Orinoco. Equipos especializados, taladros, torres de perforación, tecnología de punta. El costo de mercado internacional para ese tipo de equipos era conocido. Había proveedores establecidos, empresas como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, todas con presencia en Venezuela, todas con capacidad técnica probada. Pero el contrato no se adjudicó a ninguna de esas empresas. Se adjudicó a una empresa panameña, sin experiencia previa en el sector petrolero, registrada apenas meses antes de recibir el contrato, con un capital social de $10,000, sin empleados demostrables, sin activos físicos. El contrato fue por $180 millones. El precio de mercado real para los equipos que supuestamente iba a proveer esa empresa era de aproximadamente $60 millones. Una diferencia de 120 millones. PDVSA pagó los 180 millones. La empresa panameña recibió el dinero. Los equipos llegaron, pero llegaron tarde, llegaron incompletos y llegaron usados cuando se habían pagado como nuevos. El valor real de lo que se entregó fue estimado por auditores posteriores en unos $40 millones. ¿Dónde quedaron los otros 140 millones? Desaparecieron. Se fraccionaron en transferencias a múltiples cuentas. Se convirtieron en propiedades inmobiliarias en Panamá, Miami y Madrid. Se invirtieron en negocios aparentemente legítimos. Se transformaron en yates, en obras de arte, en participaciones en fondos de inversión. Ese es un solo contrato. Durante la gestión de Rafael Ramírez se firmaron centenares de contratos similares, algunos por montos menores, otros por montos mucho mayores. En 2012, PDVSA firmó un acuerdo con China para recibir financiamiento por $40,000 millones a cambio de suministro futuro de petróleo. El acuerdo se llamó Fondo Conjunto Chino-Venezolano. China entregaba dólares. Venezuela se comprometía a pagar con barriles de petróleo durante años. Era un préstamo respaldado por petróleo. La tasa de interés era superior a la de mercado. Las condiciones eran opacas. No hubo debate parlamentario real. Los fondos entraban a PDVSA y desde ahí se distribuían según las decisiones de la presidencia de la empresa, es decir, de Rafael Ramírez. ¿Cuánto de esos 40,000 millones se invirtió realmente en infraestructura petrolera? ¿Cuánto se destinó a programas sociales? ¿Cuánto simplemente se evaporó? No hay auditorías públicas disponibles. No hay rendición de cuentas transparente. Lo que sí hay es el resultado observable. La producción petrolera venezolana no aumentó durante esos años. Al contrario, empezó a caer. La infraestructura no mejoró. Empezó a deteriorarse. Las refinerías comenzaron a presentar fallas constantes. Los campos petroleros perdieron capacidad de producción. Todo ese dinero chino entró, y la empresa que lo recibió salió peor que como estaba antes. La única explicación lógica para esa paradoja es que el dinero no se usó para lo que oficialmente se destinaba. Se desvió, se robó, se lavó,
Piensa en esto por un momento, piensa en esto por un momento. 40.000 millones de dólares es más que el PIB completo de países como Bolivia o Paraguay. Es el equivalente a más de 10 años del presupuesto de salud de Venezuela en aquel entonces. Entró a PDVSA y desapareció sin dejar mejoras proporcionales. PDVSA, antes y después. El contraste que nadie puede ignorar. Hay una forma muy concreta de medir el impacto de la gestión de Rafael Ramírez. Comparar la PDVSA que recibió en 2004 con la PDVSA que dejó en 2014. Cuando Ramírez asumió la presidencia en 2004, PDVSA era una empresa dañada pero funcional. Había pasado por el paro petrolero de 2002 y 2003. Había perdido a miles de empleados técnicos, pero seguía produciendo cerca de 3 millones de barriles diarios. Las refinerías operaban, los campos petroleros producían, la empresa tenía presencia internacional, operaba refinerías en Estados Unidos a través de Citgo, tenía acuerdos comerciales con decenas de países, generaba ingresos masivos gracias al alto precio del petróleo. En 2014, cuando Ramírez dejó la presidencia, la producción había caído a 2.600.000 barriles diarios, una caída del 13%. Las refinerías presentaban fallas constantes. La de Amuay, la más grande del país, había sufrido en 2012 una explosión que mató a más de 40 personas. Las investigaciones posteriores revelaron falta de mantenimiento, infraestructura obsoleta, inversiones insuficientes en seguridad. La refinería de Puerto La Cruz operaba a media capacidad, la de El Palito igual. Los campos petroleros del lago de Maracaibo, que durante décadas habían sido el corazón de la producción venezolana, comenzaban a mostrar signos de agotamiento por falta de inversión en recuperación secundaria. La faja del Orinoco, el gran proyecto que supuestamente iba a convertir a Venezuela en la primera potencia petrolera del mundo, avanzaba con lentitud. Los contratos con empresas internacionales se retrasaban, las inversiones no llegaban, y lo que llegaba se perdía en sobrecostos y desvíos. Citgo, la subsidiaria estadounidense de PDVSA, comenzó a ser utilizada como fuente de financiamiento de corto plazo. Se usaban sus activos como garantía de préstamos que después no se pagaban. Se extraían dividendos sin reinvertir en mantenimiento. La nómina de PDVSA creció exponencialmente. En 2004 la empresa tenía aproximadamente 40.000 empleados. En 2014 tenía más de 120.000. Un crecimiento de 200%. ¿La producción aumentó 200%? No. Cayó. ¿La eficiencia mejoró? No, empeoró. Entonces, ¿por qué se triplicó la nómina? Porque PDVSA se convirtió en instrumento de control político. Se contrataba gente por lealtad, por militancia, por conexiones, no por capacidad técnica. La empresa dejó de ser petrolera para convertirse en aparato clientelar. Y todo eso ocurrió bajo la presidencia de Rafael Ramírez. Él firmó esas contrataciones, él aprobó esa estructura, él diseñó ese modelo. Cuando dejó el cargo en 2014, PDVSA ya estaba en declive terminal. Maduro y sus sucesivos ministros del petróleo aceleraron el colapso, pero no lo iniciaron, lo heredaron, y Ramírez fue quien se los entregó. El costo humano, las cajas de comida que nunca llegaron, y los hospitales sin insumos. Hay un aspecto de esta historia que las cifras millonarias ocultan. El impacto humano directo. Cada dólar desviado de PDVSA era un dólar que no llegaba a la economía venezolana. Cada contrato inflado era dinero que no se invertía en servicios públicos. Cada millón lavado en Andorra era un millón menos para hospitales, escuelas, carreteras. En 2010, mientras Rafael Ramírez firmaba contratos millonarios con empresas fantasma,
Los hospitales públicos venezolanos comenzaban a quedarse sin insumos básicos, sin gasas, sin jeringas, sin anestesia. Los médicos improvisaban, reutilizaban material descartable, operaban sin las condiciones mínimas de seguridad. ¿Por qué? Porque el dinero del petróleo, que en teoría debía financiar el sistema de salud, se desviaba. En 2012, cuando PDVSA recibía los primeros desembolsos del fondo chino, las escuelas públicas venezolanas comenzaban a quedarse sin mantenimiento.